¿Se ve bien? ¿Está bien? Hola. Yo soy Pablo. Mi apellido de Aro. Y ahí están básicamente casi todos los nombres que pueden encontrar para mí. Creo que no se ven muchos, pero el más importante quizás es este, Pablitar, que es mi nombre en internet. Yo tengo pablitar@gmail, es mi email. Y bueno, no sé, me pueden encontrar en GitHub también como Pablitar. Y si ven en algún foro un Pablitar, probablemente sea yo. El único Pablitar que no soy yo es un legislador de Indonesia. Sí, bien. Y obviamente yo voy a hablar del Leap Motion Controller. En realidad, perdón, mi idea es hablar de nuevas alternativas de interacción y de paso del Leap Motion Controller, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es pensar un poquito. Básicamente la interacción con las computadoras desde hace no sé cuánto tiempo, pero algo así tipo 30, 40 años, debe ser 30, es casi siempre igual. Teclado, mouse, aparecen algunas nuevas metáforas de interfaz de usuario, el mouse impuso por sobre el teclado muchas cosas, pero en general los dispositivos de entrada y salida son casi siempre los mismos. Aparecen varios dispositivos nuevos, pero en general son cosas que son medio pasajeras, que uno parece que van a aprender y no aprenden nunca. Esto puede llegar a correr el mismo destino. No sé, yo lo compré porque era barato. O sea, relativamente, ahora voy a hablar un poco de eso. Y mi idea era arriesgarme a ver qué pasaba. O sea, porque además me entusiasmó, quería ver qué onda, qué sé yo. Y bueno, vamos a ver. Entonces el objetivo es tratar de pensar un poco por qué sucede esto y cómo se va a comportar este aparato en ese aspecto. Sobre la interacción tradicional, me gustaría hacer énfasis en esto que dice acá abajo, de si es actual o no. No hay mucho que decir, hay teclado y mouse, básicamente. Por lo menos con las computadoras. Después están los dispositivos móviles que son otra cosa, etc. Podemos analizar un poquito el teclado y el mouse y pensar un poquito por qué el teclado funciona, en qué casos no funciona y esas cosas. A mi parecer esto no es nada muy riguroso, son todas cosas que yo pienso en mi propia experiencia, como usuario de computadora desde casi que tengo memoria. Son cosas que fui pensando por eso. El teclado, para mí, una de las principales ventajas que tiene es que es preciso. Es muy difícil, o sea, se puede, ¿no? Pero es difícil pifiarle a las teclas que uno quiere apretar. Se puede pifiarle, es difícil. Permite muchas combinaciones, o sea, yo en el teclado puedo agarrar y apretar 5 teclas distintas al mismo tiempo y eso puede significar un comando, puede significar varias cosas. Y bueno, obviamente, no sé, hay 5... no sé, en los teclados comunes hay 100 y pico de teclas, en estos teclados hay 80 y pico. Puedo hacer infinitas combinaciones prácticamente. Y además es ideal para ingresar texto. Como tengo las letras ahí, cada una es una tecla, es muy fácil. Otra cosa que tiene es que es instantáneo. ¿Qué significa esto? Yo quiero hacer algo con el teclado, aprieto la combinación correcta y instantáneamente la máquina ya entendió el comando. O sea, no hay que hacer ninguna especie... O sea, yo ¿con qué le estoy comparando esto? Por ejemplo, si hay que hacer un gesto con un mouse, quizás con un mouse yo tengo un montón de combinaciones. O sea, yo puedo decir que haciendo un gesto circular, hace tal cosa. Pero para hacer el gesto circular me lleva un cierto tiempo, qué sé yo. En cambio en el teclado, es tipo, ¡tuc! Ya está, ya lo hice. Salvo algunas cosas extrañas como el Visual Studio que te pide aplicar. No sé, pero bueno. Cada uno de lo suyo. Perdón. En cuanto a las desventajas, que no sé si se llegan a leer, bueno, básicamente dice que es digital y que necesita mucho aprendizaje. ¿Qué significa que sea digital? Yo no puedo apretar una tecla y que esa tecla esté o muy apretada o poco apretada. La tecla está apretada o no está apretada. Eso algunos lo podrían considerar una ventaja porque eso es justamente lo que le da parte de la precisión, pero en realidad te limitan la cantidad de cosas que puedes hacer. O sea, jugar un juego de carreras, por ejemplo, con el teclado, no es lo mismo que jugarlo con un volante. No solo porque el volante es 1000 veces más divertido,
parece que esté manejando en serio, sino porque el volante me permite agarrar y darle una intensidad a lo que yo estoy haciendo. En cambio, la tecla no. Yo tengo, para regular la intensidad, lo que uno hace en el teclado es así. Y eso no es tan divertido y es mucho más difícil. En cuanto al mouse. El mouse, para mí las ventajas que tiene, insisto, esto desde mi experiencia, o sea, puede haber muchas cosas, es que es un dispositivo analógico en dos ejes, en el sentido de que tengo intensidad en dos ejes, X y eje Y. Es simple, pero para mí, en el sentido de que... Tengo que mover este mouse. Es simple en el sentido de que, a diferencia del teclado, que necesita mucho aprendizaje, eso, no hablé mucho de eso, pero me refería... O sea, el teclado necesita mucho aprendizaje, porque yo necesito conocer dónde están las teclas para poder usar el teclado rápidamente. Si no, obviamente, viendo el teclado uno puede hacerlo, pero necesito un aprendizaje para usarlo efectivamente el teclado. El mouse también, pero creo que es menor. De hecho, o sea, no sé si vieron una persona principiante jugando con un mouse que se pasa todo el tiempo de donde quiere ir. Y es molesto. ¿Para vos o para él? Es frustrante. Es muy frustrante. Bueno, todos pasamos por eso, aunque algunos no lo recordamos. Pero aún así es relativamente simple, a mi parecer, en comparación con el teclado. Y otra cosa que tiene es que, a diferencia del teclado, que se puede usar con una mano, pero limitadamente, el mouse se usa con una sola mano. Eso lo que hace es justamente liberarte la otra para usar el teclado, por ejemplo. O, ahora vamos a ver que se puede usar el teclado. Pero no se lee nada. El mouse no es tan preciso como el teclado, en el sentido de que pasa esto, de que uno va a algún lugar y se pasa. Uno está muy acostumbrado a que se pase y vuelve, pero aún así pasa. Tiene pocas combinaciones, o sea, yo no puedo agarrar y apretar. O sea, de hecho, son muy pocas las combinaciones que yo puedo hacer con el mouse para lograr distintas acciones. Por eso uno generalmente se termina ayudando del teclado. O sea, no sé cuántos acá usan Photoshop o algún software de diseño cualquiera. Vieron que en el Photoshop uno tiene usualmente acciones principales con el mouse y después utiliza Ctrl, Shift y Alt para hacer modificaciones a las acciones. Eso es porque el mouse tiene pocas combinaciones. Pero viene de la mano de ser simple, digamos. Bien, y eso es básicamente lo que tenía para decir de los dispositivos tradicionales. Hay otros dispositivos tradicionales que están bastante impuestos, unos el touchpad y qué sé yo, pero no los voy a analizar mucho. Acá entra el Deep Motion Controller. ¿Qué es el Deep Motion Controller? Es este aparatito que tengo acá, que es básicamente un sensor de movimiento tridimensional. ¿Qué significa esto? Yo lo conecto a mi computadora y arriba, de donde está el dispositivo, me detecta las manos y me detecta también o sea, me detecta el movimiento de las manos, me detecta la apertura de las manos, me detecta la posición de los dedos, me detecta si estoy usando algunas herramientas, varias cosas que ahora vamos a ver más en detalle. Pero lo que es en definitiva, es un sensor de movimiento tridimensional. Justamente una de las gracias que tiene es esa, es que a diferencia del mouse, que tiene dos ejes, este tiene tres. Voy a seguir construyendo tensión. Vamos a ver cómo funciona. Esto es básicamente, o sea, es un dispositivo relativamente simple, pero que está muy bien implementado. De hecho, me sorprende que con este diseño tan simple puedan hacerlo funcionar. Para mí es un gran mérito del software que tienen, no tanto del hardware. Pero básicamente lo que tenemos es dos cámaras infrarrojas y tres LEDs infrarrojos. Esto genera, yo no sé para qué me puse esto acá, si no lo estoy usando, tampoco funciona. Genera básicamente esto, una visión en donde la máquina ve claramente ciertas cosas, ¿no? Pero como es infrarrojo, no es luz visible. Pero básicamente es eso. O sea,
genera una imagen de alto contraste en donde puede detectar las manos y potencialmente otras cosas, pero el software por ahora solo permite las manos. Lo aguanto. Bonito, Tata. Ahí está, ahora sí. Con extrema intención vamos a jugar un poquito. Lo primero que vamos a hacer es abrir una aplicación bastante sencilla que viene con el aparato, que es el visualizador. Esta aplicación no hace mucho, solo es bonita, es bastante bonita y permite ver lo que ve el aparato. Esto es más o menos lo que detecta el aparato. Lo bueno es que no es solo lo que ve, sino que es lo que procesa y la API te pasa. Ahora bien, tiene sus limitaciones y creo que les vamos a hablar ahora un poquito con otro software. Les quiero mostrar, por ejemplo, les quiero mostrar, por ejemplo, una pequeña aplicación que es de Corel, que bueno, todavía es beta y de hecho es pequeña en serio a pesar de ser de Corel, que es básicamente una aplicación hecha para dibujar con el Leapmotion. ¿Quieren que le ponga una resolución más pequeña? Porque acá si no ¿verdad? Y esto básicamente lo que hace es, perdón, también detecta gestos y los gestos los detecta medio aleatoriamente. Lo que hace es, yo muevo mi dedo y detecta dónde está mi dedo. Otra cosa que hace, a ver si puedo aumentar el tamaño del... O sea, no solo detecta dónde lo muevo, sino que detecta la inclinación. Eso es algo muy bueno que uno normalmente no puede hacer. Salvo que tenga un muy buen stylus, por ejemplo. Estas cosas uno no puede hacer. Acá se aprovecha un montón de la información que no tiene. Y bueno, y hay algunos pinceles que no funcionan muy bien, que usan varios dedos y cosas por el estilo. Pero es una beta esto. O sea, ¿cómo sabe cuando estás escribiendo y cuando no? Bien, esto lo que hace es divide el espacio en dos partes. Uno es la parte de pantalla que se llama, que es donde estoy ahora, que no pinta. Acá puedo hacer gestos y cosas por el estilo, o sea, de hecho, a ver si me sale alguno, no me acuerdo ni cómo eran estos. Deshacer, gira para atrás, ahí está. Cosas por el estilo. Puedo hacer gestos y funciona. También, cuando yo me aproximo, llega un momento en donde entro al área en donde dibuja. Y ahí empiezo a dibujar. Y después, mientras más entro en el área donde dibuja, mayor es la presión que ejerce supuestamente el pincel sobre el papel. Pero no es por distancia, sino por inclinación del dedo. Por inclinación del dedo me da la inclinación del pincel en realidad. Pero bueno. Ahí está, miren, este funciona con los dedos. Este es un palitar autografiado. $2.000. Bien, eso está lindo, pero una de las cosas que yo voy a discutir, que más adelante la vamos a ver, quizás un ejemplo de esto, que en realidad es medio pretencioso decirlo porque lo hice yo, pero para mí una de las cosas que tiene cualquiera de estas aplicaciones, incluso todas estas que tengo que no voy a llegar a mostrarles, que tratan de emular mouse y teclado o stylus o cosas por el... O sea, aparatos que ya existen y tratan de hacer lo mismo que esos hacen ya bastante bien. Eso para mí es un enfoque no tan bueno. O sea, este aparato para mí puede hacer cosas que esos aparatos no. Al final de la charla, que se queden, yo les voy a mostrar un ejemplo de algo que yo considero eso, que es un software que hice yo. Antes de seguir avanzando, me gustaría mostrarles acá, hay una cosa que se llama el Diagnostics Visualizer, que lo que nos va a permitir es visualizar un poco qué es lo que nos puede dar la API. El Diagnostic Visualizer es como el visualizador, pero más feo, básicamente.
Y lo que hace es mostrarte un poco lo que va detectando, pero con algo un poco más informativo, si se quiere. Una cosa que tiene buena es que me puede mostrar los gestos. Esto es lo que yo quiero. O sea, la API no solo te proporciona la posición de los dedos, la mano, la orientación y varias cosas, sino que además te proporciona una serie de gestos de los cuales uno puede colgarse. Por ejemplo, un tap. Yo puedo hacer un tap con el dedo, fíjense cómo me lo detecta. También puedo hacer, es distinto el tap hacia adelante que el tap hacia abajo. Se llama screen tap y tap, por el estilo. Después detecta círculos y también hace una progresión con los círculos, eso es muy bueno. Detecta, ahora no sé si los van a mostrar estos, pero no, creo que los de dos manos no los detecta. No los muestra el visualizador, pero hay algunos gestos que se hacen a dos manos que también funcionan. También hay un swipe, ¿te lo di? El swipe, sí, ahora vamos a hablar de las limitaciones. Acá te... Entonces no me vas a comentar, ¿puedo inventar gestos? Sí, o sea, Cualquier gesto, no me limitas. hay limitaciones. Hay limitaciones, pero por ejemplo, si vos querés hacer un gesto que sea, la, no sé, la T de Tefi, haces una T y lo podés, o sea, lo que vos tenés que hacer es una mano. No hay, bueno, hay otro tema que también me gustaría hablar, que es el tema de la construcción de nuevas APIs sobre esto. Porque esto que tenemos por ahora está muy bueno, nos da muchísima información, pero todavía me parece que le falta. O sea, me parece que se pueden construir muchas herramientas mucho más útiles encima de esto. Señorita. ¿Se tiene pensado herramientas a futuro para personas con discapacidad o movilidad reducida? ¿Con este aparato? Sí, capaz que en vez de ser con la mano, sea con la boca, capaz que un lapicito Sí. o algo por el Honestamente no sé muy bien. Solamente una mano o dos dedos. Honestamente no sé muy bien. Queda en parte del criterio del programador decidir si su software se puede usar a una o dos manos o ofrecer un modo a una mano de su software. En cuanto a la compañía Leap, yo la verdad que no tengo ni idea de qué piensan hacer ellos, pero imagino que están pensando en hacer reconocimiento de todo, porque o sea, ahora el aparato está limitado por software, en el sentido de que la única razón por la que solo reconocen manos y herramientas, también reconoce como un lápiz o cosas por el estilo, es porque no hay, ¿cómo es esto? Porque todavía no está programado. O sea, podría reconocerme el rostro, imagino, cosas por el estilo. Pero es una buena pregunta. La verdad que no tengo una respuesta muy buena. Siguiendo. Quería hablar de las limitaciones. Una limitación que tiene es que el tipo reconoce las dos manos, pero busca la forma de las manos. ¿Eso qué significa? Si yo junto los dedos, por ejemplo, me los deja de detectar. Porque el software de reconocimiento todavía no está lo suficientemente avanzado como para detectar cuándo los dedos están juntos o cuándo eso que veo no es un dedo. Eso todavía no es. Eso que veo no es un dedo. Eso te da limitaciones como, por ejemplo, el gesto del aplauso. Bueno, ahí algo está detectando, pero le cuesta. Y después lo otro es, verticalmente no me encuentra nada. Tiene esas limitaciones. Pero yo creo que son todas limitaciones por software, si se quiere. O sea, en realidad también hay cierta limitación que por ejemplo, si yo le pongo así, el tipo no tiene forma de ver cuántos dedos estoy usando, cuántos dedos están extendidos por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Pablo, vos pusiste las manos así, dijiste que no te detecta vertical, pero las dos flechas están hacia el centro. Sí, no te detecta los dedos. Si solo las pones así, ¿se da cuenta? No. Yo no sé, esto lo estoy probando. Sácalo así, así. Sácalo. Poné la palma, la palma. La palma. No se después pongan todo lo que quieran. La palma. Bueno, vamos bastante. Tiene varias aplicaciones. Hasta ahora vimos aplicaciones que en general pueden sustituirse por teclado y mouse. Una de esas aplicaciones que puede sustituirse por teclado y mouse podría ser pasar las slides, ¿no? Digo yo, ¿no?
No se acuerdan nada de eso. Bien, ¿qué voy a hablar ahora? Un segundo, vamos a hablar lo mismo de... Sí, hacia abajo también funciona. Vamos a hablar lo mismo que dijimos del teclado y del mouse, el mismo análisis que hice yo de nuevo, de mi experiencia, haciendo la velocidad científica, etcétera, como sea. Pero bueno, básicamente tiene, para mí las mayores ventajas que tiene es que tiene un gran ancho de banda. ¿A qué me refiero con esto? El LIP, ahora lo vamos a ver, te está entregando información todo el tiempo. O sea, incluso ahora que no hay nada, el tipo tira lo que se llaman frames, y cada frame tiene la información de lo que está sucediendo en este momento. Eso lo vamos a ver ahora un poco, en un ratito. Tiene muchísimos canales simultáneos. O sea, yo puedo aprenderme de la posición de los dedos, la orientación de los dedos, la posición de la mano, la orientación de la mano, los gestos. O sea, tiene muchísimos canales de información simultáneos. Es un complemento del teclado y del mouse, y acá para mí está la clave del LIP en relación con otros competidores, que también me gustaría hablar. ¿Cómo andamos de tiempo? Los 20 minutos. Bueno, es la última charla. Tenés toda tu vida, amigo. Dale. Quedan 10. Ya no vendiste la charla. Quedan 10, pero. Ok, tengo mucho para mostrar. No, dale. ¿O será que El complemento... Ok, creo que me voy a saltar un ejemplo. Y otra cosa que tiene es que es barato, comillas, comillas, y preciso. ¿Barato en relación con qué? En relación con otro software de reconocimiento de movimientos. Esto sale en la página oficial, $80 más impuestos más envío. Ya les dije que con impuestos de envío te terminan haciendo pelota. A mí me terminó saliendo alrededor de $150, una cosa así. Pero me llevó a casa, tranquilo, no tuve ningún problema. Solo que le tuve que pagar a FedEx, cosas que yo creo que ya había pagado, pero quería el aparato. Bueno, pero tiene sus desventajas también. La principal desventaja es la que está señalada en rojo, que es que hay poco software. Es un dispositivo que es nuevo, o sea, tiene formas de interacción nuevas, no es retrocompatible bajo ningún concepto con el teclado y el mouse, quizás en cierta forma con el mouse, pero no se puede usar como mouse, o sea, digo, por experiencia es muy difícil usarlo como mouse. O sea, de hecho, a mí lo que me termina pasando es que se puede usar como mouse, pero prefiero usar el mouse. Entonces, ¿para qué? No es tan preciso como el teclado, si bien es más preciso que el mouse. De ahí viene esta parte de preciso entre comillas. O sea, es preciso para hacer un software de reconocimiento de movimientos. De hecho, tiene, o sea, si lo comparan con el Kinect, por ejemplo, es mucho más preciso que el Kinect. Quizás no que la nueva versión que salió ahora, pero que el Kinect de la Xbox 360 es muchísimo más preciso. Y después, otra gran desventaja es que te cansa las manos. O sea, de vos estar así, a los 5 minutos ya querés bajarlo. Sin embargo, si uno genera las condiciones adecuadas, lo que debería pasar es que uno no esté todo el tiempo con las manos levantadas, sino que haga un gestito, que haga un gestito. Y eso debería funcionar. Hablamos de los competidores, ¿tenemos tiempo? Sí, te quedan 5. tenés 8? Bueno, ¿qué hago? Sigue. Pasar a salir como Jedi y sos un campeón. Competidores. Nos convencé de que... Los competidores para mí de este aparato son en su mayoría, o sea, hay de todo tipo, pero yo en particular agarré hardware de reconocimiento de movimientos. Está el Wiimote del año del peludo, ya, que funciona muy bien, está muy bueno, tiene sus grandes ventajas, pero algo que tiene es que no sensa posición el Wiimote. Sensa con la barra de sensores si estás apuntando, pero en la computadora eso no lo tenés. Después tenés el PS Move, que también necesitas, tiene las mismas ventajas que el Wiimote, es prácticamente igual. El Kinect es para mí el principal competidor de este aparato. ¿Por qué? Porque también tiene una gran difusión y qué sé yo, y uno piensa, Kinect, qué sé yo. Pero
Pero para mí una gran diferencia entre el Kinect y esto es que el Kinect está orientado a que vos estés parado y hagas estos movimientos. Esto está orientado a que vos estés sentado y hagas movimientos más sutiles, más tranquilos, cosas por el estilo. Y después una mención especial al, para mí, mejor de todos estos, que es el Razer Hydra. Es una tecnología también muy reciente, que es esta bola de acá emite un campo magnético, y estos aparatos sensan ese campo magnético y te da una precisión que es mucho mayor que la de mí, o sea, súper preciso, poca latencia. Y bueno, y además, además tiene comandos en las manos, cosa que no tiene el LIP, entonces te da una precisión muy importante. El LIP le gana en precio a casi todos estos, salvo a estos dos, pero bueno, para estos dos necesitan cosas especiales. Este sale $200, el Kinect está por un precio parecido, no me acuerdo ahora cuánto estaba. Pero otra cosa que tienen es que estos aparatos están destinados a videojuegos. El LIP está pensado para, si querés lo usas para videojuegos, pero la idea es que sea un dispositivo de entrada y salida más. Entonces ahí es donde me parece que radica la principal ventaja del LIP, que es un poquito más abierto, si se quiere, o más versátil que los aparatos. Eso es lo que yo quería. API. No vamos a hablar de API porque tenemos poco tiempo. No, mi idea era mostrarles un poquito acerca de la API, pero ya lo vamos a ver en los ejemplos del código. Básicamente lo que te permite la API es vos te hookeás al controlador y él te tira lo que se llaman los frames. Y los frames te lo tira una cantidad de frames por segundo. En ese sentido es algo parecido al polling, come una cantidad de procesador enorme de esto. Y bueno, ahí me parece que también hay una oportunidad de mejora de hacer una API un poco más pasiva que la que tiene esto, porque como está hecho ahora es prácticamente entrada y salida programada. O sea, el tipo te tira frames y vos los procesás y bueno, haces lo que quieras. No sé. Vamos a los ejemplos de código. Perdón. Ejemplos de código, tengo que abrir la Aptana. Porque los hice. En la SDK se puede codear en un montón de lenguajes. Yo lo hice en JavaScript porque necesitaba muy poco tiempo Bootstrap y porque mi primer proyecto fue un plugin de Chrome. El proyecto del plugin de Chrome no se los voy a mostrar, me parece. ¿O después voy a mostrar? Sí, bueno, usted dígame. ¿Qué hace? 5 minutos, siempre 5 minutos. No, ahora te lo regaló. No solo saca tus manos, sino que doble el tiempo. Te dije 8. Claro. Te dije 8, así que sí. Entonces les voy a mostrar directamente esto. Esto no importa, me equivoqué de Workspace, perdón. Estás usando Windows porque solo se banca Windows, ¿no? No, se banca Linux, pero por ejemplo el Corel Draw ese que les mostré no está en Linux y varias cosas. O sea, hay un montón de cosas que no andan en Windows y que además andan mejor en acá les voy a mostrar el tema este de la API que quería mostrarles. Esto es mucho código boilerplate si se quiere, no sé nada, ¿no? Pero la parte que más me interesa es acá. Fíjense que lo que uno hace es se submitea a un frame y lo que hace es definir una función que recibe un frame. Esto es para debugging, no le doy bola. Y después con ese frame uno puede procesarlo de diversas formas. El frame tiene información de todo. O sea, tiene información de las manos. O sea, es un gran data object el frame. Tiene información de las manos, tiene información de los gestos, tiene información de las posiciones de cada uno de los dedos, tiene información de la caja de interacción que se llama, etc. Y bueno, habiendo visto esto, yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora es mostrarles la aplicación, que para eso... ¿Alguien sabe qué es esto? Sí. No.
que tenga Pero- sentido para mí comprar el Xbox. Es lo que ni que quería comprar. Sí. Genial. Genial, compro el Leap Motions, así no fue al pedo mi inversión. O sea, no quiero hacer publicidad del Leap, pero sí. Digamos que esto es un Theremin. ¿Por qué? Porque el Theremin de verdad, no sé, acá quiénes saben qué es un Theremin. Levanten la mano. El Theremin es un dispositivo electrónico para hacer música que básicamente lo que hace es, creo que funciona con un par de sensores de proximidad o algo por el estilo, que lo que hace es, yo aproximo una mano a uno de los sensores y eso me da el tono. Y con la otra mano controlo volumen. Entonces, básicamente lo que hace eso es emitir un tono a cierta frecuencia en función de la posición de mis manos. Acá viene la parte en donde yo digo, esta es algo que yo creo que se puede hacer con el Leap Motion que no puedes hacer con el teclado, no puedes hacer con el mouse. O sea, puedes hacerlo, pero no te va a funcionar. Esto en cambio yo creo que puede funcionar. Desafortunadamente yo soy malísimo, así que no puedo mostrarles mis habilidades musicales con esto porque no las tengo. O sea, quisiera... Bien. Hice también que, o sea, es un Theremin digital, o sea, entonces uno puede cambiar cuál es la, o sea, vamos al código que se nos muestra en el código. Pero básicamente lo que hace esto es detectar una frecuencia relativa, o mejor dicho, una posición relativa de mi mano en el aparato. Y en función de esa posición relativa le dice al Theremin tocar esta frecuencia relativa. El Theremin dice, ok, me dijiste 0,5, mi frecuencia mínima es tanto, mi frecuencia máxima es tanto, ¡pac! En el medio, la chanta. Y bueno, así es básicamente como funciona. Es algo muy sencillo, de hecho, por eso creo que tampoco emula un Theremin real, porque el Theremin real debe tener una fórmula re exótica, esto en realidad es algo totalmente lineal. Pero es un Theremin, ustedes saben. Entonces, bueno, yo puedo cambiar la nota inicial, la nota final, esto... Esto es intocable todavía. Tengo un par de iteraciones más en donde lo hago más fácil de usar. Puedo cambiar también el tipo de señal. O sea, ahí estamos escuchando una señal sinusoidal. Esta es una señal triangular y hace distintos ruidos. Hay algunos que son horribles. La sinusoidal es como la más suavecita. Y después Bueno, creo que tengo... la mitad de eso lo usa Daft Punk. Y después tengo un controlcito que está acá que se llama Snap, que básicamente lo que permite es, en lugar de tocar la frecuencia actual, toca la nota en la que esté parado. O sea, esto lo que hace es que siempre esté afinado, más allá de que quizás no toque bien. Pero bueno, esta es la primera iteración que hice. Ahora el Theremin tiene un control de volumen, y yo estoy usando una sola mano, no puedo controlar el volumen. Pero yo fui más lejos y dije, en realidad yo no quiero un Theremin, yo quiero algo con que pueda controlar el volumen, pero que sea, ¿cómo es que se llama esto? Que lo puedo usar con una sola mano, o sea, que puedo controlar el volumen con una sola mano. Es mucho pedir. Hice ahí la iteración 2, que la tengo en un tag de mostrar cómo no puede ser de otra manera. ¿Qué cosa? ¿La última ya? Sí. Bueno. Ahí está, última iteración. Puedo controlar con una mano el volumen ahora. Fíjense que a medida que me aproximo más al medio, más volumen, después menos, así que se me tranquilo. Y a su vez, como tengo la otra mano libre, puedo tener dos volúmenes. Y esto es muy divertido. No sé qué haces. No, algo que me gustaría hacer es que uno puede jugar con estas cosas. O sea, yo por ejemplo acabo de distanciar las escalas de forma tal de que sean quintas.
toca la C y la G. G es la quinta de C, entonces ahora si yo pongo las dos manos a la misma altura, estoy tocando un acorde con quinta. A ver si puedo poner la mano a la misma altura. Wally. Sí, de hecho, no encontré cómo hacer música, pero sí muchos ruidos muy buenos. Y básicamente lo que hizo Daft Punk. ¡John! A ver, no sé, lo más parecido a música que puedo hacer es una cosa así. No me pidan más. Y después, bueno, dije que se puede usar para hacer ruidos divertidos, o sea, algo que tiene cosas así, y después lo puedo hacer. Parece un Space Invaders o algo. Sí, el sonido no sé, pero vos es un cabrón. Podríamos jugar con esto toda la tarde. Como si no lo hubieras hecho. Después de Hopeless on Leap Motion, yo esto lo voy a poner en una página de internet, hagan lo que quieran. Y bueno, en cambio voy a tener que, me parece, concluir la charla porque ya creo que estamos repasados. No sé, ustedes digan. Estamos un poquito pasados. Estamos un poquito Están los micros No, viniendo. o sea, la verdad que Están los micros viniendo. no tenía mucho más para mostrar, pero parece que la gente quería seguir jugando con esto. Nada, lo que tengo ahora son un par de conclusiones. A mí, o sea, la idea de la charla era hablar un poco de distintas formas de interacción que existen y digamos, ¿por qué puede ser que tengan éxito? ¿Por qué puede ser que no? Y tratar de analizar esto. Yo le tengo fe a este aparato. ¿Por qué le tengo fe? Porque por todas esas cosas que dije. Yo creo que es barato, yo creo que o sea, barato para lo que es el mecanismo de estos. Fíjense que todavía no llegó a China, o sea, en el momento en que empiecen a salir las copias chinas de esto van a salir $20. O sea, van a salir. Claro, y van a venir una bolsita, no van a pagar en aduana, nada. Por otro lado, insisto en que creo que es un complemento del teclado y del mouse. Es decir, acá no encontré realmente un buen ejemplo para eso, pero yo realmente creo que se pueden hacer cosas en donde uno use el teclado y el leaf, o el mouse y el leaf. El mouse y el leaf lo veo un poquito más inviable, pero podría ser. Y le está tomando empuje. Lo único que le falta es software, mucho software, y ahí es donde entramos nosotros, para la discusión de ideas innovadoras ¿cómo era? Ahí, ingeniería de software, algo de software había. Y bueno, yo le tengo fe, pero puede pasar como pasó con muchos de estos aparatos, o sea, este no es el primero ni será el último, mueran en el olvido del universo. Si así es, sí, si así es, nos divertimos un ratito. El enemigo de los canales. Claro, un precio no me lo saca nadie y nada, muchas gracias.